Hola, buenos días, mi nombre es Julio y estamos de nuevo aquí en Iglesia Cristiana Quad City. Les quiero recordar que nosotros tenemos un servicio en español los domingos a las 11 de la mañana, traducido al español, y también tenemos reuniones los mismos domingos a las 6 de la tarde para un estudio bíblico aquí en la oficina de la Iglesia Quad City, que es en el 6546 East 2nd Street en Prescott Valley, Arizona. Nosotros estamos muy agradecidos de que ustedes están aquí con nosotros escuchando este podcast. Y esta mañana quiero dar lectura al mensaje del pastor Jason, uno de nuestros pastores en Iglesia Quad City. Y quiero que me acompañen, que nos escuchen y vamos a empezar. Si tienen su Biblia, les invito a que la abran o la enciendan en 2 de Timoteo capítulo 4. Hoy estamos concluyendo nuestro tiempo en este libro de la Biblia. Durante los últimos meses hemos estado profundizando en esta carta que el apóstol Pablo envió a Timoteo, su hijo en la fe, el pastor de la iglesia en Éfeso. La semana pasada vimos en esencia la parte central del mensaje, cuando Pablo le da a Timoteo su encargo final, sabiendo que sus días estaban por terminar. Pablo lo deja con una última exhortación: predica la palabra. Ese fue el último llamado de Pablo para Timoteo: predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Ese es un mensaje que puede y debe ser tomado en serio por todo predicador y pastor como yo. Nosotros no predicamos temas vacíos, no predicamos historias, no predicamos opiniones personales, ni lecciones de moralidad. No predicamos temas bíblicos, predicamos textos bíblicos. Porque el mandato para todos los que predicamos es claro: predica la palabra. Por eso, cada semana te invitamos a abrir tu Biblia y juntos caminamos a través de un texto. Mi trabajo no es enseñarte algo nuevo, sino hacer todo lo posible por mostrarte lo que la Biblia enseña. Mi tarea es simplemente mostrarte lo que dice y animarnos a todos a vivir en obediencia a ella. Y espero que esa sea la razón por la que sigues regresando. Hoy nuestro pasaje es interesante. La parte central del mensaje, lo que nuestros maestros de inglés llamarían el cuerpo de la carta, termina en el versículo 8. Y el versículo 9 sería algo así como la conclusión o quizás un postdata. Como escuchaste en nuestra lectura, es principalmente Pablo compartiendo algunas actualizaciones personales y peticiones con Timoteo. Hay noticias que parten el corazón, instrucciones curiosas y varios nombres que tal vez no signifiquen mucho para nosotros, pero que sin duda eran profundamente significativos para Timoteo. Y una de las cosas que amó de estos pasajes de la Biblia es que nos recuerdan que lo que tenemos aquí fue escrito por personas reales, en lugares reales y en momentos reales. Los nombres que aparecen aquí pertenecen a personas verdaderas, y hay menciones de lugares que realmente existen y que incluso se pueden visitar hoy. Estos no son personajes de una novela, no son historias de habíase una vez, en una tierra muy lejana, muy lejana. Son relatos históricos preservados por la mano de Dios para que nosotros podamos aprender y crecer en la fe. Así que vamos al texto. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 9 al 10, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando está este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hemos hablado mucho sobre esto. Pablo y Timoteo tenían un vínculo muy especial, una relación como de padre e hijo. Pablo está preso en Roma y Timoteo vive en Éfeso, pastoreando la iglesia que ambos edificaron juntos. Pero Pablo sabe que sus días son pocos y en sus últimos momentos
lo que más anhela es poder ver a Timoteo una vez más. Este es el ruego de un padre espiritual que desea ver a su hijo antes de que su tiempo en la tierra termine. Su petición nace del amor profundo que siente por Timoteo, pero también del dolor de haber sido abandonado por algunos de los que más cerca estaban de él. Demas lo dejó. Quizá no conozcas el nombre de Demas, pero se menciona varias veces en la Escritura como uno de los colaboradores de confianza de Pablo en el ministerio. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Colosas, dijo: Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, como dice en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Y en la carta a Filemón, Pablo añade: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, como dice en Filemón capítulo 23, versículo 24. Demas era un colaborador cercano de Pablo, parte de un pequeño equipo que viajaba con él en su ministerio. Y aparentemente Demas había estado con Pablo en Roma. Pero luego Nerón sube al poder, se desata el gran incendio de Roma. Nerón culpa a los cristianos y aprovecha para desatar una fuerte persecución contra ellos. Pedro probablemente fue asesinado primero, crucificado cabeza abajo por orden de Nerón, y Pablo es arrestado y sentenciado a muerte poco después. Y parece que, por su cercanía con Pablo, Demas tuvo miedo. Temió ser el siguiente y no quiso morir. Pablo dice: amó este mundo. Así que lo abandonó, lo dejó morir solo y se fue a Tesalónica para salvarse. ¿Alguna vez has sentido el peso de que alguien te abandone justo cuando más lo necesitabas? Pablo lo sintió. Eso es exactamente lo que experimentaba mientras escribía esta carta. Estaba destrozado. Yo, obviamente, nunca he sido arrestado por mi fe, ni he mirado a la muerte cara a cara como Pablo. Pero en casi 30 años de ministerio he tenido personas con las que serví hombro a hombro, gente maravillosa, fiel, comprometida con la iglesia, y de repente por alguna razón decidieron alejarse. Y puedo decirte que, como pastor, eso duele profundamente, esa herida es real. Y sé que muchos de ustedes tienen historias parecidas, han tenido amigos y familiares, compañeros de trabajo o socios que eran sus personas de confianza, gente que pensaron que estarían ahí pase lo que pase, y de repente un día ya no están, dejan de llamar, dejan de aparecer, dejan de responder, y eso, hermanos, es una pérdida significativa. Eso es lo que siente Pablo. Demas amó este mundo más que a Cristo y más que a su hermano Pablo. Pero Demas no fue el único que abandonó a Pablo. Pablo dice: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, como dice en el libro 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Estos hombres también habían servido con Pablo en el ministerio. De hecho, conocemos a Tito, porque Pablo le escribió una carta cuando era pastor en Creta, una carta que también está en nuestras Biblias. Aparentemente, ellos también estuvieron en Roma, pero ya no están. Ahora, Pablo no dice que estos hombres lo hayan abandonado. Parece más bien que fueron llamados a otra misión. Y aunque eso duele, esas son despedidas que ocurren por causa del Evangelio. Hay personas con las que he servido por tiempo y luego Dios los llama a otro lugar o me llama a mí a algo nuevo. Nos abrazamos, lloramos y seguimos caminando en obediencia. Algunos los he vuelto a ver y otros probablemente no los veré de este lado del cielo. Son despedidas del Evangelio, despedidas que soportamos por amor al reino. Así parecen ser estas, y aunque las entendamos e incluso las celebramos, esas despedidas también significan que los hombres a quienes Pablo amaba ya no están con él en su hora más difícil. Pablo continúa: Solo Lucas está conmigo.
como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Además de Timoteo, Lucas parece haber sido el amigo más cercano de Pablo. Sabemos que Lucas era gentil, no judío, lo cual fue una gran ayuda para Pablo, el apóstol a los gentiles. También era médico y sin duda fue una bendición para Pablo, quien sufrió tanto físicamente durante sus años de ministerio. Además, Lucas era historiador, lo cual le permite escribir de manera magistral no solo el Evangelio de Lucas, sino también el libro de los Hechos. Gracias a su precisión, tenemos un relato histórico confiable del ministerio de Jesús y del nacimiento de la iglesia. Y si lees Hechos, notarás que hay al menos 4 secciones donde Lucas escribe en primera persona. Dice, fuimos aquí y fuimos allá. Entre ellas, cuando Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto y cuando estuvo preso por primera vez en Roma. Y aparentemente, desde entonces, Lucas nunca lo dejó. Ese es el único que permanece con Pablo en ese punto. Incluso podría ser quien está escribiendo físicamente las palabras que Pablo dicta. Pablo continúa diciendo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. A primera vista parece una petición sencilla, pero en realidad es asombrosa. Este Marcos fue una vez parte del equipo ministerial junto a Pablo y Bernabé, pero, al igual que Demas, los abandonó. Lucas registra ese episodio en Hechos capítulo 15, versículo del 37 al 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra. Marcos los había dejado, y en ese momento Pablo dijo, en pocas palabras, ya terminé con este muchacho, no tiene lo que necesita. Esto causó un desacuerdo tan grande entre Pablo y Bernabé, que los dos se separaron. Bernabé tomó a Marcos y Pablo a Silas, así que el gran dúo misionero Pablo y Bernabé se dividieron por culpa de Marcos. Y ahora, años después, Pablo, ya en sus últimos días, le dice a Timoteo, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué hermoso ejemplo de perdón y reconciliación. A pesar de los errores del pasado, la gracia de Dios restauró su relación y permitió que Marcos volviera a ser de ayuda en el ministerio. Pablo sigue diciendo, a Tíquico lo envié a Efeso, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Para este punto, Timoteo probablemente ya lo sabía, porque es muy posible que Tíquico fuera quien entregó esta carta. Sabemos que también fue quien llevó la carta a los Efesios unos años antes, y también la carta a los Colosenses. Pablo está pidiéndole a Timoteo que deje su ministerio en Éfeso para venir a verlo. Así que envía a Tíquico a encargarse de la iglesia mientras Timoteo esté ausente. Trae, cuando vengas, la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Esta petición de Pablo me parece tan entrañable y humana que pide a Timoteo que le traiga su abrigo y sus libros. El invierno se acercaba y él necesitaba abrigo. Y yo pienso, ¿por qué no le pide a Lucas que le compre ahí uno en Roma? Seguro había mantos en venta. Pero no, Pablo ya tenía uno guardado en Troas, así es que simplemente pide que le traiga ese. Y además le pide sus libros y pergaminos. No sabemos exactamente cuáles eran. Podrían ser copias de los libros del Antiguo Testamento en griego, o quizás sus notas personales de estudio, tal vez correspondencia con otras iglesias o líderes. Lo que sí sabemos es que, aún preso y sabiendo que su muerte se acercaba, Pablo no pensaba dejar de aprender, estudiar y escribir. Hasta sus últimas horas seguía sirviendo fielmente al llamado de Dios.
Luego Pablo le dice: Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y 15. No sabemos con certeza quién era este Alejandro. Era un nombre común en aquel tiempo. Podría haber sido el mismo que ayudó a provocar el alboroto en Éfeso, como dice en Hechos 19, o el mismo que Pablo mencionó en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20, a quien entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Ambos estaban en Éfeso, pero este parece estar en Roma. Lo importante es que Pablo advierte a Timoteo que tenga cuidado con él, porque había causado gran daño y se oponía al mensaje del Evangelio. Pablo continúa compartiendo una experiencia muy profunda. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. Cuando Pablo se convirtió, el Señor ya le había revelado cuál sería su misión, y quiero recordárselas. Está en el libro de Hechos capítulo 9. Pablo estaba ciego. Jesús vino y le dijo: quiero que vayas con este hombre. Su nombre es Ananías, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y Ananías estaba aterrado porque sabía que Pablo quería matarlo. Eso era lo que quería hacer. Entonces Jesús le dijo a Ananías: esto es lo que tienes que saber sobre Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, como dice en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Ese fue el llamado de Pablo desde el principio, y ahora, unos 30 años después, en su última carta, puede decir con toda certeza: todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Cuando todos los abandonaron, el Señor permaneció con él y cumplió su propósito: predicar el Evangelio a los gentiles y a los reyes, aún en medio del sufrimiento. Y Pablo añade: fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él predicó y sufrió, y aún así dijo: el Señor me rescató, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 17 y 18. La pregunta es: ¿rescató el Señor a Pablo? Sí, sin duda lo hizo. Y aunque sufrió todo el tiempo, pero no como muchos esperarían. El rescate para Pablo no significaba escapar del sufrimiento. Y aunque sufrió todo el tiempo durante su ministerio, porque sabemos que lo que sigue es que Pablo fue ejecutado y le cortaron la cabeza, y aún así Pablo dice enfáticamente: el Señor me rescatará de cualquier ataque del enemigo. ¿Y qué quiere decir con esto? Él me rescatará de todo ataque, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. El rescate que él proclamaba era mucho más profundo. No venía con un escape milagroso de prisión y otros 25 años de vida en comodidad. Para Pablo significaba: no importa qué tanto me hagan o me quiten o me torturen. No importa lo que me hagan, no importa lo que me quiten, no importa si me golpean o incluso si me matan, el Señor me llevará a salvo a su reino celestial. Esa era su confianza, y esa debería ser también la nuestra. El rescate que Dios promete no siempre será la sanidad del cuerpo, ni la vida larga, ni la ausencia de dolor o persecución.
El rescate verdadero es la salvación eterna, el saber que nada, ni la enfermedad, ni el fracaso, ni la muerte, pueden arrebatarnos de la mano de Cristo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para aguardar mi depósito para aquel día, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Lo que sucede de este lado del cielo, hermanos, es solo el glaseado del pastel. La verdadera recompensa está en la eternidad. Pablo concluye su carta diciendo: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 19 al 22. Una vez más, le ruega a Timoteo, procura venir antes del invierno. Le dice, por favor, ven pronto y no olvides traerme abrigo. Y no te pierdas esa última línea tan hermosa que dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Esto muestra que, aunque la carta estaba dirigida principalmente a Timoteo, Pablo sabía que sería leída ante toda la iglesia y que también era un mensaje para todos nosotros. Con esa despedida termina el ministerio de Pablo hacia la iglesia de Éfeso. La gran pregunta que queda es, ¿llegó Timoteo a Roma antes de que Pablo muriera? La mayoría de los eruditos no lo creen. No hay registro alguno en el Nuevo Testamento que lo mencione, ni tampoco los primeros padres de la iglesia hablan de que Timoteo estuviera presente cuando Pablo fue ejecutado. Sabemos que Pablo sabía que su muerte era inminente. También sabemos que esta carta habría tardado varias semanas en llegar de Roma a Éfeso. Y luego Timoteo necesitaría varias semanas más para reunir a Juan, Marcos, viajar a Troas para recoger los pergaminos y el manto y después dirigirse a Roma. Así que lo más probable es que esta carta haya sido la última comunicación que Timoteo tuvo con su amado padre espiritual. Y estas fueron también las últimas palabras pastorales que Pablo dejó para la iglesia de Éfeso. Durante más de una década, Pablo había estado invirtiendo su vida en los creyentes de Éfeso. Vivió ahí casi 3 años, pastoreando en persona esa congregación. Fue el lugar donde permaneció más tiempo en todo su ministerio. Y su influencia no terminó cuando se fue. Continuó instruyéndolos mediante las 3 cartas que hoy tenemos, la de Efesios, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. A través de ellas, Pablo les transmitió una riqueza espiritual inmensa, repitiendo una y otra vez verdades fundamentales para la fe. Dice, les recordó que por gracia somos salvos por medios de la fe y que esto no es por obras para que nadie se gloríe, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Les enseño que a través de la iglesia Dios manifiesta su multiforme sabiduría a los poderes del cielo, como dice en Efesios 3, versículo 10. Les exhorto a mantener la fe y una buena conciencia para no naufragar espiritualmente, como dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Les advirtió sobre aquellos que abandonaron, rechazaron o se apartaron de la fe, recordándoles los peligros de un corazón endurecido, como dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Les rogó que vivieran vidas santas, huyendo del pecado y de las pasiones juveniles, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Les recordó que la guerra espiritual es real, que nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino fuerzas espirituales de maldad, y que tenemos todo lo necesario para resistir la armadura de Dios, como dice en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Les advirtió del poder destructivo de la avaricia, animándolos a ser generosos
dispuestos a compartir y a atesorar tesoros en el cielo, no en la tierra, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Les enseñó cómo vivir su fe en el matrimonio, en la familia y en el trabajo, mostrando a Cristo en cada relación, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Les explicó cómo ser una manifestación tangible del cuerpo de Cristo en la tierra, viviendo en unidad, como dice en Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6. Y los despertó a la realidad de la oración intercesora, recordándoles que debemos orar por todos, porque Dios quiere que todos sean salvos, y Cristo dio su vida en rescate por todos, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Podríamos seguir enumerando muchos más. Pablo derramó su corazón y su vida en esta iglesia, y gracias a sus cartas también nosotros podemos aprender de su fe, su obediencia y su amor por Cristo. De hecho, queremos escuchar qué te ha dejado a ti este estudio de las cartas de Pablo a los Efesios y Timoteo. Queremos grabar un episodio especial en nuestros podcasts compartiendo lo que hemos aprendido de estas enseñanzas, y también queremos incluir tus reflexiones. ¿Qué te ha desafiado, animado, corregido o confrontado en los escritos de Pablo? ¿Cómo ha obrado Dios en tu corazón a través de estas cartas? Queremos oír de ti, porque lo que Pablo escribió para la iglesia de Éfeso sigue vivo y transformando vidas hoy. Este es el final de las palabras de Pablo para la iglesia de Éfeso, la iglesia que tanto amó. Pero la historia no termina aquí. La próxima semana leeremos una carta diferente, enviada a esta misma iglesia, pero escrita nada menos que por Jesucristo mismo. La encontraremos en Apocalipsis capítulo 2 y créeme, no querrás perdértelo. Mientras cerramos las palabras de Pablo a esta iglesia, quiero volver al que en mi opinión es uno de los pasajes más profundos y poderosos que Pablo escribió. Es una oración y quiero que la tomemos como una oración para nosotros hoy. Y dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea su gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como dice en Efesios capítulo 3, versículo del 16 al 21. En esta oración sea también la nuestra. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, que su amor nos arraigue y nos sostenga, y que podamos vivir llenos de la plenitud de Dios, confiando en que Él puede hacer muchísimo más de lo que podríamos pedir o imaginar. A Él sea toda la gloria en la iglesia, en Quad City Christian Church, en cada hora presentando aquí y en cada generación hasta la eternidad. Amén. Con esto damos por finalizado este podcast. Yo les quiero dar las gracias por escucharme, por escuchar el mensaje del pastor Jason por medio de mí. Mi nombre es Julio Chávez, estoy en Quad City y estamos en el Ministerio de Español. Los invitamos cada domingo a las 11 de la mañana. Tenemos un servicio traducido al español y también tenemos nuestro estudio bíblico en español 100%. Los domingos en la tarde a las 6 de la tarde en la oficina de la iglesia. Muchas gracias por todo y que Dios les bendiga.